Y mientras esto pasa en las cárceles del país, la inseguridad en Ecuador escala a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno. Expertos en seguridad revelan cómo llegamos a este crítico escenario y cuál es el camino a seguir para contener la situación. El año 2022 fue considerado como el periodo más sangriento en la historia del Ecuador, porque además de registrar una cadena de actos terroristas, se reportaron 4.632 muertes violentas, una cifra que duplicó la cantidad total de asesinatos dados en 2021. Pero algo cierto es que no se termina el tercer trimestre del año 2023 y ya se rebasó la cifra, hasta el momento por un 4%. Al 2022 con 4.835 muertes violentas, entre el 1 de enero al 31 de agosto. En el año 2022 llegamos a tener 25 homicidios por 100.000 habitantes. Y si la tendencia que hemos tenido hasta el momento actual se mantiene, probablemente vamos a bordear o superar los 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto le ha convertido al Ecuador en el país de más rápido crecimiento en términos de la violencia en América Latina. Pero ¿cómo fue que llegamos a este crítico escenario? Los niveles que tenemos actualmente de violencia en el Ecuador simplemente es el resultado de la inacción por parte del gobierno nacional ante la falta de presentar ante la sociedad una real política de lucha en contra del delito en sus diversas manifestaciones. Fernando Carrión, experto en seguridad, resalta que la crítica situación en parte obedece a la diversificación de los delitos. Hoy día tenemos coches bomba, tenemos cuerpos descuartizados, cuerpos colgados de los puentes, etc. Más violencia, más violenta la violencia y más diversificada la violencia. Para Stalin Zacoto, al país le falta trabajar de forma articulada con las demás instituciones del Estado inherentes al tema de seguridad. El gobierno nacional tiene que reunirse con los diferentes actores que tienen que ver con el mismo. Me refiero a la judicatura, me refiero a la fiscalía, me refiero a la defensoría pública. Si no lo hacen de esta manera, simplemente van a fracasar. Carrión, por su parte, asegura que hay que trabajar en fortalecer las políticas de seguridad. Decretos y leyes, pero también políticas. Porque, por ejemplo, por Guayaquil, que es cierto, ha bajado muy poco la tasa de homicidios, pero ha bajado, pero por Guayaquil salen 300 toneladas de narcóticos. Y ahí no se ha puesto ni siquiera un escáner. Entonces no se necesita fuerzas armadas, no necesita policía, se necesita tecnología, no se ha puesto. Por ejemplo, para el ingreso de droga por aire en la frontera norte se necesita radares. No existen los radares. El último radar que había en la zona de Sucumbío se los llevó a Montecristi y en Montecristi le pusieron una bomba y ese radar se acabó. Las provincias costeras son las que más crímenes registran en lo que va del año. Todas muestran un aumento que también supera al total del año 2022. Ambos expertos coinciden en que para contener la crisis es necesario ejecutar acciones, mismas que deben estar complementadas con las políticas sociales integrales, acciones de inteligencia y contrainteligencia y operativos de control rigurosos. Lo único cierto es que la inseguridad en Ecuador está escalando a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno. María José Pino Argote, Noticias Oromar.